Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Hoy es lunes 22 de abril de 2024. Soy Laura Murillo y saludo a Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte revisó la constitucionalidad de disposiciones que regulan el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. El Tribunal Constitucional, a través de sus sentencias, fomentó la paridad y la democracia inclusiva en el país, afirmó la ministra Loretta Ortiz Alf. Juzgado de Distrito amparó a mujer de 13 años, quien decidió no ejercer su derecho a ser madre. Nos enlazamos con mi compañero Mario López Peña, quien se encuentra en el edificio sede de la Suprema Corte y nos tiene el reporte de lo que resolvió el Pleno del máximo tribunal del país en su sesión de este lunes. Adelante, Mario, con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó un tercer amparo promovido por empresas productoras de diversos alimentos contra disposiciones de la Ley General de Salud y de la norma oficial mexicana sobre el etiquetado frontal de advertencia. El Pleno rechazó los argumentos de la empresa, entre ellos que el artículo 212 de la Ley General de Salud viole los derechos a la salud, a la alimentación y de los consumidores a ser informados. Resolvió que la norma oficial mexicana no transgrede los principios de igualdad, equidad y no discriminación, pues no se favorece a determinados sectores o industrias. También negó que el sistema de etiquetado frontal imponga obligaciones sobre los azúcares añadidos en exclusión de azúcares naturales, esto en violación a los principios de seguridad jurídica, veracidad y no inducción al error que protege a los consumidores. Escuchemos parte de los argumentos. Ya que el etiquetado frontal nutrimental es una herramienta de información para procurar una correcta alimentación y por tanto debe reflejar el contenido total del producto, así como las sugerencias de consumo en la dieta, y si bien por el momento no hay un modelo específico que obligatoriamente deban adoptar todas las legislaciones respecto al límite máximo de azúcares que pueden encontrarse en un alimento o bebida no alcohólica, de cualquier forma debe proporcionarse al consumidor la información veraz del contenido nutrimental del producto conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, no puede aceptarse que la información del etiquetado sea confusa o errónea para los consumidores. También en esta sesión, el Pleno avanzó en la resolución de la controversia constitucional promovida por el municipio de Zitácuaro, Michoacán, en contra de diversas disposiciones locales. Por mayoría de votos, el Pleno determinó que realizará el estudio de fondo respecto de los artículos 116, 117 y 118 de la Ley Orgánica Municipal de Michoacán, relativos al autogobierno de comunidades indígenas. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este lunes. Muchas gracias, Mario, por tu reporte y por supuesto los detalles a las 8:30 de la noche en el noticiario nocturno. En más información, usuarios del sistema, especialistas, académicos e integrantes de la sociedad civil que participaron en el encuentro regional para integrar una agenda en materia de seguridad y justicia desde el Poder Judicial Federal, coincidieron en que para lograr una agenda integral se requiere un enfoque multicultural y respetuoso del pluralismo jurídico. Indicaron que debe mejorarse el sistema de seguridad y justicia para incorporar la visión de las comunidades indígenas. Además, es necesario capacitar a los operadores del sistema para garantizar el acceso a un sistema de justicia eficaz y eficiente. Agregaron que es necesario crear mecanismos de atención especializados para este sector de la población y mejorar la atención a las víctimas, además de traducir la justicia a un lenguaje sencillo para facilitar el acceso, así como difundir los mecanismos de protección a los que tienen derecho y la manera de acceder a ellos. El próximo foro se llevará a cabo el jueves 25 de abril en la ciudad de Mérida y en esta ocasión participarán especialistas y usuarios de los estados de Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Y la igualdad y la no discriminación son la columna vertebral de los derechos, incluidos los electorales, aseguró la ministra Loretta Ortiz Alf, al ofrecer una conferencia sobre las sentencias de la Suprema Corte en el ámbito electoral. Destacó el impulso de la paridad de género desde la normativa internacional.
En el marco del Foro Nacional sobre los retos de los procesos electorales 2024 que se realizó en la ciudad de Aguascalientes, la ministra reveló que tras la reforma de 2014, la Corte estableció acciones afirmativas en sus sentencias para impulsar la paridad de género. 45-2014, la 35-2014, la 39-2014 y la 45-2015. En ellas se recalca el principio de igualdad sustantiva en materia electoral, que busca combatir la discriminación histórica y estructural. También la necesidad de implementar acciones, fórmulas que generen condiciones que permitan igual disfrute de derechos políticos y electorales, incluyendo acciones afirmativas. Manifestó que es imposible entender la democracia sin la participación de las mujeres. En otra información, la titular del Juzgado Quinto de Distrito con residencia en el estado de Morelos, Marta Magaña López, concedió la protección de la justicia a una adolescente para que no sea obligada a comparecer en un procedimiento de adopción de una bebé, producto de una violación, con el fin de que no sea revictimizada. La adolescente fue violada por la pareja de su madre y en su momento solicitó junto con su padre le fuera practicado un aborto mediante cesárea, pues obligar a una adolescente a llevar un embarazo producto de una violación se califica en el derecho internacional como tortura, por lo que ordenó a la jueza cuarto de lo familiar en Morelos seguir con el proceso de adopción sin llamar a comparecer a la adolescente, que al manifestar su deseo de abortar dejó en claro que no deseaba ser madre, por lo que el procedimiento de adopción lo deberá continuar la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del sistema DIF. La ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, habló de las implicaciones que tendría la reforma a los artículos 42, 43 y 72 de la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, que busca cambiar los efectos de las decisiones en las acciones de inconstitucionalidad y en las controversias constitucionales en los casos en que no se alcance la mayoría calificada de 8 votos. Casos en los que se deberá desestimar el asunto. La Corte tendría que declarar válidas las normas combatidas. Contra dichas normas no procederá recurso alguno, no podrá invocar las razones que llevaron a la mayoría a declarar nulo el asunto y deberá archivarlo. Ello dejaría a los justiciables sin posibilidad de acceder a un recurso jurídico para combatir una norma sin que exista un criterio jurídico obligatorio. Y la reforma ordena que la Corte debe declarar su validez avalada por minoría de 4 o 5 votos, nada más. Además, transformaría una resolución que equivale a una improcedencia, como es la desestimación, en una sentencia de fondo, en sentido contrario al criterio mayoritario. Dicha reforma, indicó, atenta contra la división de poderes, socava la seguridad jurídica y debilita la confianza en el sistema de justicia. En otra información, el Juzgado Quinto de Distrito con residencia en el estado de Morelos amparó a una mujer que fue vinculada a proceso por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad, acusada falsamente de incumplir con el pago de pensión alimenticia de sus 2 hijas. En la sentencia instruye a la Sala Auxiliar dejar insubsistente la vinculación a proceso de la quejosa y emitir una nueva resolución en la que subsane diversas violaciones procesales en las que incurrió, además de analizar el asunto con perspectiva de género. Asimismo, la Sala Auxiliar deberá valorar nuevamente las pruebas presentadas por la quejosa y por el padre de sus hijas, a fin de sostener la teoría del caso en relación con la argumentación o refutación de los hechos. El juzgado de distrito recordó que si bien el hecho de denunciar un delito no constituye un acto de violencia de género, sí lo es cuando del contexto se observan acciones que buscan disminuir, humillar y castigar económicamente a la mujer por quien fuera su pareja, como se presenta en este caso. Y la Defensoría Pública Federal cuenta con un área especializada para combatir la tortura y garantizar la defensa adecuada, buscando hacer frente a una de las violaciones a derechos humanos más recurrentes en el país, que ocurren principalmente en contextos de detención.
Esta instancia investiga y da seguimiento a la respuesta institucional frente a los actos de tortura y malos tratos. Es una estrategia prioritaria para garantizar la defensa adecuada de las personas que enfrentan procesos penales, asegurando que se les eliminen las pruebas obtenidas mediante la violación de los derechos humanos. Para erradicar dicha práctica se requiere identificar patrones de actuación por parte de los perpetradores y avanzar en la implementación de la ley en la materia. Asimismo, garantiza la defensa adecuada y el acceso a la justicia libre de violencia y estereotipos de género. Para ello, litiga la prisión preventiva excesiva impuesta a mujeres, visita a mujeres privadas de la libertad, denuncia la tortura perpetrada contra ellas y exige se respete el derecho a la vida, la justicia y la reparación del daño. Además, lleva casos ante instancias internacionales para visibilizar este tipo de violaciones. Hacemos una breve pausa, pero continuamos con más información. Al regresar, la Sala Regional Jalapa revocó candidatura del PRI al Senado por el estado de Oaxaca. Y continuando con las noticias, en los comicios federales que se encuentran en curso y los concurrentes se habrán de elegir más de 20,000 cargos de elección popular. Entre ellos, la presidencia de la República, 500 diputados federales y 128 senadores. A nivel local, se renovarán 7 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la capital del país, 1,098 diputados, 1,803 presidencias municipales y 431 cargos designados mediante usos y costumbres, entre otros. Ante este panorama, autoridades electorales plantearon las dificultades que implica el contar con una ciudadanía con competencia técnica para comprender el sistema electoral que opera en el país. O sea, tenemos competencias técnicas de la ciudadanía para comprender eso. ¿De verdad? Vamos a exigir, vamos a formar a ciudadanos para que lean sentencias de 300 páginas. La Sala Regional de Guadalajara también hace sentencias largas. No me voy a hacer a un lado del problema, ¿no? Somos parte del problema. Entonces, esa competencia técnica, la verdad, es una expectativa frustrante de una democracia que si queremos construirla, no debe recargarle tanta responsabilidad a la sociedad. Se pronunciaron por modernizar a las instituciones y por el uso de las nuevas tecnologías para la emisión del voto. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador que interpuso Morena contra la sentencia de la Sala Regional Especializada por la sanción que impuso a su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, por violar el interés superior de la infancia y a los partidos que la impulsan por su falta al deber de cuidado. El proyecto propone revocar las sanciones impugnadas con el fin de que analice nuevamente si se acreditan las faltas que originaron la multa de 8,817 pesos a la candidata y de 41,496 pesos a cada uno de los partidos que integran la coalición Sigamos Haciendo Historia. Pues si bien considera que no se está juzgando 2 veces por la misma falta a los responsables, sí estima que existió una indebida motivación para tener por actualizada la violación al interés superior de la infancia, pues fundó su decisión en una supuesta eficacia reflejada de la cosa juzgada que no justificó, motivo por el cual propone revocar la sentencia impugnada. En tanto, la Sala Regional Jalapa resolvió 50 juicios ciudadanos promovidos por el presidente del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas y otros ciudadanos en contra de los acuerdos del INE con los que se aprobaron los registros de las candidaturas a senadurías y diputaciones federales de mayoría representadas por los partidos políticos nacionales y coaliciones en los estados de Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. Argumentaba que en los distritos con alta población indígena, los candidatos no cumplieron con el requisito de autoadscripción. La sala confirmó los acuerdos, pues no se aportaron elementos para desvirtuar la idoneidad de las constancias que fueron emitidas por autoridad competente. Solo revocó el registro del candidato propietario a la senaduría de la Fórmula 1 en el estado de Oaxaca, postulado por el PRI, y las candidaturas a diputaciones federales en los distritos 1 y 3 en el estado de Chiapas,
postulados por la coalición Fuerza y Corazón por México, pues el documento para aprobar la autoadscripción fue emitido por personas que no tienen el carácter de autoridad. La sala fijó un plazo de 48 horas para sustituir las candidaturas. Revocar el registro de la candidatura propietaria a la primera senaduría postulada por el Partido Revolucionario Institucional en el estado de Oaxaca y confirmar el registro de la candidatura suplente. Se advirtieron inconsistencias en las constancias de adscripción indígena que, en el caso de la propietaria, me llevan en el proyecto a proponerles revocar el registro, pero en el caso de la suplente, en mi estima, no son de la entidad suficiente para revocarlo. El Poder Judicial de Hidalgo instaló módulos itinerantes para expedir la firma electrónica judicial en los juzgados mixtos y acusatorio de Metztitlán, que darán servicio hoy y mañana. Se requiere presentar documentación original y una memoria USB. Inició la jornada de capacitación para las y los operadores jurídicos de los juicios en línea del Poder Judicial de Nayarit, que darán inicio el próximo 2 de mayo, en principio con el trámite de divorcios voluntarios. Con diversas ponencias, el Poder Judicial de Veracruz llevó a cabo la capacitación a municipios del estado en la implementación del programa de trabajo para atender la solicitud de alerta de violencia de género por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres. De manera simultánea, en los distritos judiciales de Saltillo, Torreón y Monclova, el Poder Judicial de Coahuila imparte el diplomado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a jueces, secretarios, defensores y mediadores. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en otro tema, la Escuela Federal de Formación Judicial impartirá el curso Trata de Personas, Prevención, Investigación y Procesamiento, dirigido al personal del Poder Judicial de la Federación con funciones jurisdiccionales, en el que se abordarán los mecanismos y procedimientos técnico-metodológicos para que en los casos que se les presenten actúen con eficiencia y profesionalismo en la prevención, detección, intervención, atención, protección, investigación y judicialización de la trata de personas. Las inscripciones concluyen este lunes 22 de abril. Ahora vamos con mi compañero Óscar González, quien se encuentra en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde se lleva a cabo un foro sobre la reforma que se impulsa en materia de pensiones. Adelante, Óscar, con tu reporte. Nos encontramos en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos, donde se lleva a cabo el foro Balance del proceso legislativo respecto de la reforma constitucional en materia de pensiones a cargo de la Comisión de Seguridad Social. Aquí los participantes, entre ellos el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, él es Guillermo Zamarripa, ha advertido en este tema, y así lo dijo, que el diablo está en los detalles de esta reforma, en la materia, pero también en su instrumentación. Indicó que si bien ya con la reforma de 2020 se ha avanzado, aún queda mucho trabajo para alcanzar una pensión digna para los trabajadores mexicanos. Vamos a ver. David, que esto no es solo unifactorial, son muchas áreas, es salud, son pensiones, es vivienda y algunos otros componentes. Entonces la seguridad social es un derecho, pero es algo muy complejo de instrumentar y de pensar de manera integral. Y en estos temas, como se dice comúnmente, el diablo está en los detalles, en tener redes completas, universales, que atiendan a los diferentes segmentos de acuerdo, uno, a sus necesidades y número dos, a cómo participan en la sociedad. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, ella es la diputada Angélica Ivonne Cisneros, denunció que hay hasta 200 sistemas de pensiones estatales en el país y esto, desde luego, pues ocasiona una situación muy compleja y que en todo caso indica, pues se requiere de uno general. Añadieron que los fondos de pensiones son todo un motor económico y más cuando esto representa hasta 6 billones de pesos. Por ahora, el reporte que tenemos.
Te agradezco mucho, Oscar, la información y de esta manera llegamos al final de este espacio de noticias. Sin embargo, antes de despedirnos, le damos a conocer que la Suprema Corte lamentó el fallecimiento este fin de semana del ministro jubilado Noé Castañón León, uniéndose a la pena que embarga a su familia y amigos. Castañón León nació en Berriozábal, Chiapas, el 15 de abril de 1948. Recorrió todos los cargos de la carrera judicial y fue secretario general de acuerdos. Fue ministro numerario a partir de 1985, quedando adscrito a la tercera sala de 1986 al 31 de diciembre de 1994, fecha en la que obtuvo su jubilación. Ocupó un sitial en la segunda sala. Que descanse en paz. Que tenga una excelente tarde. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.